Bendiciones, Dios te bendiga, feliz inicio de semana. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de esta semana estar con vida, con salud y encontrarnos por medio de esta pantalla y poder impartirte una palabra de parte de Dios que va a ser de mucha enseñanza y edificación para tu vida como lo ha sido para la mía. Y ante todo necesito que el Espíritu Santo me ayude y que sea Él dándome autoridad, sabiduría, inteligencia, desenvolvimiento a esta palabra para que la entiendas, la comprendas y para que la pongas en práctica. Recuerda que la palabra de Dios no nada más se escucha, sino que ella también se pone en práctica. Y bueno, es importante que el día de hoy entendamos la importancia de las alianzas. ¿Qué es una alianza? Alianza es una unión entre personas, grupos y países, etcétera. Es decir, cuando nos alineamos o cuando hacemos pacto o cuando nos unimos entre personas, grupos o cuando se alinean, como quien dice, entre países, cuando se unen entre presidentes, porque hacen una alianza, una unión de cosas de cosas que concurren a una misión y fin. Es decir, que cuando nosotros hacemos una alianza con alguien o un sitio, un lugar, estamos en ese momento haciendo como una unión a una misma misión y a un mismo fin. Es importante que entendamos que cuando tenemos una alianza con alguien, es como que dar el todo por ese lugar o dar el todo por esa persona, dar el todo por ese grupo, dar el todo por esa cosa o ese sitio que hicimos una alianza, un pacto para poder llegar a una misión y para poder ir a un fin, y es un solo fin. Entonces es importante, la semana pasada pudimos hablar sobre referente al rey Josafat. Pudimos hablar que este rey delante de los ojos de Dios hizo cosas buenas, pero ya lo último a Dios no le agradó lo que él hizo, y él hizo una alianza en su vida, se alineó a una persona que realmente esta persona no quería, detestaba y desechaba los mandatos, los mandamientos y todo lo que se refería al Dios nuestro, que a nuestro Padre Celestial. Josafat realmente amaba a Dios, le gustaba obedecer a Dios, le gustaba hacer las cosas bien con Dios, pero se alineó y su alianza se unió a la persona incorrecta. Y ahí fue cuando tuvimos el mensaje sobre los yugos desiguales, que no nada más viene siendo una relación, sino también una amistad, un sitio, un lugar. Y es importante que hoy yo pueda resaltar de parte de Dios este mensaje, porque quiero hablar sobre el referente que muchas veces por nosotros o muchas veces nuestros padres o nuestra familia hicieron alianza como por decirte, con una mujer, con un hombre, o pudieron hacer una alianza, con una religión, también puede ser con una religión, al punto que todavía nosotros podemos estar, como quien dice, arrastrando secuelas de una alianza, de un pacto, de algo que realmente esta familia o estos padres de nosotros pudieron en un momento tomar, como quien dice, una mala decisión. ¿Por qué quiero hacerte entender esto? Porque si nosotros el día de hoy no vemos con quién estamos alineando nuestra vida, con quién estamos haciendo alianza, con quién realmente estamos permitiendo nuestra vida de hacer pacto, al punto de que realmente nos alineamos o hacemos alianza en sitios, en lugares, esto nos puede traer consecuencias no nada más a nuestras vidas, sino también a nuestra generación, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y esto es una cadena que realmente muchas veces no lo tomamos a este punto de vista, de poder reflexionar desde ya que realmente qué es lo que yo realmente le estoy dejando a mi generación, a mis nietos, a mis hijos, a mis bisnietos, a mi generación. Es importante que el día de hoy entiendas que una alianza también determina muchas veces a una decisión que nosotros realmente creemos que no va a tener lágrimas, sufrimientos, atadura, angustia, muchas cosas que realmente nos pueden llevar a maldiciones. Una alianza nos puede llevar a muchísimas cosas. En esto lo podemos ver en una relación, una amistad, o también a una religión, o a un sitio o un lugar.
¿Qué alianza estás permitiendo en tu vida que pueda perjudicar no nada más tu vida, sino también la de tu generación? Y de eso quiero hablarte, porque hablamos sobre referente al rey Josafat, que se hizo alianza sobre la vida, en su vida con este rey de Israel, que era Acab, un hombre perverso, un hombre avaricioso, un hombre lleno de muchas cosas que Dios detestaba. Y realmente esto no nada más lo llevó a él a desagradar ante los ojos de Dios, sino también que esto trajo una cadena de maldición en su área familiar. Recordemos que él en ese momento hizo alianza con la amistad del rey Acab, pero también hizo que su hijo se alineara con la hija de este rey. Y literalmente hubo un matrimonio entre los hijos, entre la hija y entre el hijo de estos dos reyes. Pero lo que me llamaba la atención es la maldición que arrastró el hijo de Josafat por una alianza. Y eso es lo que quiero hacerte entender. Y hacerte reflexionar y hacerte entender la importancia de que cuando nosotros decidimos hacer un pacto, alinearnos y meternos al punto que no nos importe las consecuencias que nos pueda traer esa decisión de alinearnos o de hacer alianza o pacto con cosas, religiones o personas o amistades o relaciones, al punto que podemos no nada más destruir nuestra vida, sino también la de nuestra generación. Es decir, que cuando tú y yo nos levantamos a hacer alianza o pacto con alguien o con un sitio o con cualquier cosa, que realmente estamos perdiendo la esencia de Cristo, estamos perdiendo lo que Dios nos ha dado. Literalmente no estamos nada más peligrando a nosotros o nuestras vidas o nuestras almas, sino también una generación, y esto es peligroso, y de eso quiero hablarte el día de hoy. Yo quiero que leamos primero cómo realmente nos relata la Biblia, cómo comenzó la alianza entre Josafat y el rey de Israel Acab. Dice la palabra segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 1 y 2, y dice, y se menciona que el rey Josafat de Judá hizo alianza con el rey Acab Israel, dando a su hija en matrimonio a Acab. Dice la palabra en segunda de Crónicas, este es segunda de Crónicas 18:1, segunda de Crónicas capítulo 19 verso 1. Y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Naní, y dijo al rey Josafat: al impío ayudas y amas a los que aborrecen a Jehová. Nos damos cuenta aquí que realmente Dios le mandó, como quien dice una profecía, hacerle entender que él amaba al impío, en este caso al rey, y aborrecía a Jehová por estas personas. O sea, Dios estaba agradado de este rey, pero al punto ya de entender y hacerle reflexionar que estaba decepcionado por un lado, a pesar de las cosas buenas que había hecho, porque estaba aborreciendo a Dios por amar a alguien que no amaba a Dios. Es importante que el día de hoy entiendas y reflexiones con quién estás haciendo alianza. Miguel y yo no estoy haciendo alianza con una mujer, pero puede estar haciendo alianza con una amistad. Miguel y yo no estoy haciendo alianza con unas personas que no me convienen en mi vida, ¿no? Esas amistades yo las deseché, pero puedes estar haciendo alianza con religiones. ¿Qué es la alianza o qué es el pacto? ¿O con qué persona te estás uniendo, al punto que esto te puede llevar a ti a maldiciones, a desgracias, a ti y a tus generaciones? Dice segunda de Crónicas capítulo 21. Y quiero que leamos aquí cómo realmente segunda de Crónicas capítulo 21, sí. Dice, y durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos, hijo de Josafat, Azaría, Egeliel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Yo quiero hacer una pausa aquí. Es importante que tú le dejes a tus hijos buenas comodidades terrenales. Es importante que tú realmente
exijas como madre, como padre, que tus hijos estén bien. Pero es importante que tú entiendas la importancia, no nada más la economía o la posición o lo material para tu generación, sino también lo espiritual. Porque muchas veces hay padres, hay personas que se levantan más a preocuparse por lo material, pero no por lo espiritual que le están dejando a sus hijos. Y muchas veces nosotros arrastramos maldiciones, cadenas que realmente nuestra generación viene arrastrando, como el espíritu de depresión, espíritu de suicidio, espíritu de muerte, espíritu de enfermedades, espíritu de prostitución, de espíritu perverso, porque realmente esto es lo que nos deja nuestro padre, nuestra familia. En lugar de preocuparse también como se preocupan por lo material, por lo terrenal, también por lo espiritual. Porque realmente yo he conocido, he visto, he presenciado, el Señor me ha usado en esa área para libertar a personas que su familia realmente han hecho pactos, maldiciones con santería, parería, espiritismo, con muchas cosas fuertes en el mundo espiritual, y estos espíritus pasan de generación a generación pidiendo a esta persona con toda la autoridad y el territorio, esos espíritus desplazándose sobre esa vida, porque realmente hubo una abuela, hubo un abuelo, hubo un tío, hubo una mamá que realmente hizo pacto, realmente hizo una alianza, y esto está pasando de generación en generación. Y esta persona realmente ni entienden ni comprenden qué es lo que viven, porque padecen, porque sienten, porque realmente son tan atados, porque no tienen el dominio de esa prostitución, porque no tienen el dominio de ese espíritu perverso, porque no tienen el dominio del espíritu de alcohol, porque no tienen el dominio de soltar esta cosa, porque realmente hay una alianza que su padre, que su mamá, que su abuela, que su abuelo hizo, y realmente esto lo está atando. Y yo quiero hablar de eso porque yo vuelvo a resaltar, es importante que tú pienses el día de hoy en lo económico y en la posición que tú quieras dejar a tus hijos bien, y que estén bien siempre, pero preocúpate también por lo espiritual. Debemos preocuparnos por lo espiritual, porque Él le dejó todo lo terrenal, pero no se preocupó por lo espiritual. Una de las cosas que yo veo aquí es que nos sirve nada más que nosotros nos preocupemos por lo material, porque realmente muchas personas pueden tener lo material, pero no pueden sustentar o mantener lo material si primero no están bien en lo espiritual. Vemos aquí que Él le dejó oro, plata, cosas preciosas, ciudades fortificadas en Judá. O sea, estaban bien económicamente, pero realmente es como dicen por ahí, que lo que se hace con las manos lo desbaratan con los pies. Y eso es lo que pasa en el mundo espiritual, cuando realmente los padres, o cuando realmente nuestra generación, de nuestros antepasados, no, que la herencia de mi abuela, la herencia de mi abuelo, la finca, la casa, la posición, la casa, los carros, esto es de nosotros porque somos los apellidos tales, porque somos los reconocidos. Sí, eso está bien, pero realmente todo eso también se va a desbaratar cuando realmente nosotros no estamos bien en lo espiritual, y para eso tenemos que tener a Dios en el centro y el Espíritu Santo para que nos ayude a estar fortalecidos, no nada más en lo terrenal, en lo material, sino en lo espiritual. Dice la palabra, mira lo que pasó aquí. Yo quiero que resaltemos y leamos juntos. Si no te acuerdas bien el versículo, vuelvo a resaltarlo. Segunda de Crónicas 21. Me quedé en el verso 3. Y su padre les había dado muchos regalos, oro, plata, cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito, y fue elevado pues Joram al reino de su padre. Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Mira lo que pasó. Luego que se hizo fuerte, que agarró posición, que agarró fama, que estaba en el lugar de posición, agarró y mató a todos sus hermanos. Mira lo que dice la palabra. Mató a todos sus hermanos a espadas, y también algunos de los príncipes de Israel, y comenzó a reinar. Era 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino del rey de Israel, como lo hizo la casa de Acá, porque tenía por mujer la hija de Acá.
y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque lo había dicho que le daría lámpara al día, le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y en los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Me voy a quedar. Vemos aquí que este hombre hizo las cosas malas ante los ojos de Dios. Pero una de las cosas que me llamaba la atención aquí es que la alianza que este hombre siguió fue lo que su papá realmente le dejó. Porque quien primero hizo alianza para llevarlo a la hija de acá fue Josafat. Realmente él se alineó a la amistad del rey de Israel. Él tuvo una amistad con una persona que nunca quiso y quiso agarrar las cosas de Dios. Cuando vemos aquí, su hijo tiene la alianza con la hija del rey, ¿ok? Él agarra la posición, agarra el reinado, está en sus mejores tiempos y este hombre hizo todo lo contrario de lo que Dios quería. Incluso no pudo dar, como quien dice, buen ejemplo como su papá Josafat, porque realmente este hombre estaba, como quien dice, empapado más de las cosas del rey de Israel que de las cosas de su padre. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Que realmente una amistad puede influir también, no nada más tu vida, sino la de tus hijos y la de tu generación. Al punto que puedes destruir lo que Dios no nada más te está entregando a ti, sino para tus hijos. Una alianza puede destruir. Yo he visto mujeres que se agarran a un hombre, se deciden tanto a esa persona que no le importan el dolor, el amor que puede sentir ese hijo o esa hija por ella o por él, como por su mamá, porque realmente este hombre, los hijos muchas veces se dan cuenta qué clase de hombre o qué clase de mujer tiene esa mamá o qué clase de persona tiene ese papá, y realmente esa persona no es la indicada, no le ha indicado, y aún así esa persona no le importa, no le importa lo que su hijo pueda pasar, lo que su hija pueda vivir, lo que le pueda acontecer a través de esa relación y esa alianza. Quizás también hemos visto esto en religiones, maldiciones de pacto que hacen, y estas destrucciones le caen a sus hijos y a sus hijas. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo resalto esto? Porque realmente el Espíritu de Dios me hablaba y me hacía entender la importancia de hacerle reflexionar a las personas, la importancia de que estas personas entiendan el día de hoy de no cometer ese error como el rey Josafat. No pensó en un futuro, no pensó de las consecuencias que realmente le podía traer esto a su generación. Este hombre realmente se levantó y destruyó todo. Tenía posición, tenía fama, tenía dinero, tenía todo, pero con lo que tenía en lo terrenal lo desbarató, lo dañó, porque no tenía lo primordial, no tenía a Dios en su vida. No siguió amando y adorando al Dios de su padre, sino que hizo alianza, agarró más las actitudes, los comportamientos. Me imagino que empezó a actuar más como el rey de Israel, que era acá como su suegro, al punto que no tuvo en cuenta de tomar ni a Dios ni en las acciones de su padre, cómo le servía a Dios. Mira todo lo que realmente nos enseña a nosotros, lo que es entender de no hacer pacto, de no alinearnos con personas, con amistades, con religiones y con cosas o sitios que nos puedan llevar no a la destrucción, ni a las lágrimas y al dolor, a nosotros nada más, sino a nuestros hijos y a nuestra generación. ¿Cuántas personas estarán con estas consecuencias, con esta secuela, porque un día no pensaron con esa relación, con esa mujer o con ese hombre que no tenía que meterse, porque realmente sus hijos están padeciendo el dolor, sus hijas están viviendo la consecuencia, porque realmente en su vida están viviendo la consecuencia de ese lugar, de ese sitio que no tenían que unirse, esas amistades que no tenían que aceptar en su vida. Yo cuando leía esto, yo decía, Dios mío, muchas veces nosotros creemos que en una decisión nos podemos destruir nosotros nada más, y es mentira.
en una decisión, nosotros nada más no vamos a destruir, vamos a destruir una generación. Es por eso que el diablo siempre se opone, para que tú y yo nos desviemos a tomar las decisiones en contra de Dios y que le llevemos siempre la contraria a Dios, pero también que no le obedezcamos para que nosotros podamos tener este tipo de resultados, de maldiciones en nuestra vida y en nuestra generación. Vemos aquí que realmente cuando él hace alianza con el rey de Israel, inmediatamente él quiso como entregarle su hijo a la hija del rey. Me imagino que él vería a la hija del rey en ese momento bonita, bella, es la hija de mi amigo, él es todo para mí, somos como uno, no me importa que mi hijo se quede con él. Pero lo que realmente no pensó, la influencia que podía ser este suegro para la vida de su hijo, al punto que todo lo que hizo, todo lo que le dejó, lo destruyó, sus hermanos lo mató, al punto que todo lo que empezó a tener de posiciones no lo valoró, no lo respetó, sino que empezó a desbaratar todo lo que tenía. Yo creo que el día de hoy nosotros entendamos y comprendamos una vez más lo que el Señor nos quiere hacer entender a través de esta palabra. Cuando tú y yo tomamos una mala decisión, recordemos siempre esto, que la mala decisión no nos va a arrastrar a nosotros nada más, sino también va a arrastrar a una generación, va a arrastrar a nuestros hijos, va a arrastrar a una generación que necesita de nosotros, que necesita de ese Dios de nosotros, para que no estemos atados a maldiciones, a lágrimas y a muchas consecuencias que ahorita mismo nosotros estamos a tiempo para decir, ¿sabes qué? Necesito no tomar una mala decisión, no nada más por mí, sino también por mis hijos, por mi generación, que va a seguir este legado que yo le voy a dejar. Es un legado que tú dejas, es una posición que tú le dejas a tus hijos, es un patrón, es una cadena, es un espejo al seguir y al ellos literalmente poder ver una imagen de que ellos quieran ser como papá, como mamá, como una tía, como un primo, no sé, esas personas que nos admiran. Es un legado que nosotros le estamos dejando y que puedan decir, ¿sabes qué? Yo quiero seguir ese legado. Qué triste es que realmente el día de hoy tus hijos, tus hijas digan, ¿sabes qué? Yo voy a seguir el legado de mi mamá, pero voy a seguir este legado que realmente estos demonios me están pidiendo posición en mi vida, me están tocando la puerta de que yo mate, de que yo robe, de que yo siga el legado que mi mamá me dejó, prostituirme, qué sé yo, qué tipo de legado podrán muchos padres estar dejándole a sus familiares, a sus hijos en este caso. Entonces yo digo que fue tanto la influencia del suegro al hijo de Josafat, que realmente veo es más una persona con una conducta como el rey acá que el mismo Josafat. O sea, fue tanto lo que realmente Joram recibió de su suegro que más de su padre, que al punto terminó siendo un segundo acá y empezó a hacer todo lo incorrecto ante los ojos de Dios y ante sus familias y ante todas las personas. Este hombre para mí era un hombre que realmente resalta la Biblia, que era peligroso, era dañino, era destructor, una persona que no valoraba, no amaba, no expresaba en ese momento sentimientos, sino que todo lo destruyó y lo dañó todo. Quiero resaltar aquí porque dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de acá. O sea, la palabra lo resalta, que él anduvo tal cual como las personas que siempre se levantaban en contra de los ojos de Dios, a la voluntad de Dios. Y dice, y anduvo en el camino como lo hizo acá, porque tenía por mujer la hija de acá. Entonces resalta, o sea, hubo un enlace tan fuerte en esa casa, en ese lugar, con este hombre que no pudo dar el legado o la posición de su papá, sino de su suegro y quizás de su mujer, porque eso también influye mucho.
Una mujer muchas veces es la que encamina a su esposo y un hombre influencia mucho a su esposa. Entonces no podemos imaginar, quise decir, esta relación que podía tener el hijo de Josafat con la hija de acá. No se sabe qué tipo de relación, pero sí podemos imaginarnos. No, sí nos podemos imaginar que podría ser un patrón de Jezabel y de acá por una alianza. Y es lo que quiero hacerte entender, el peligro de nosotros alinearnos, unirnos con personas, con grupos o sitios, amistades o lugares que realmente nos podrán llevar a las maldiciones generacionales. Hoy en día podemos ver muchas personas atadas a la droga, al alcohol, y no estoy justificando que no puedan tener el dominio propio, pero literalmente hay personas que arrastran con esto porque realmente esto viene de generación en generación, de cadena en cadena, porque mi abuelo tomaba demasiado, el papá de mi abuelo y el otro de también, y todos. Entonces cuando vienes a ver, la alianza que hicieron fue por una amistad, y la amistad era que siempre me llevaba a tomar el grupo, a esto, y cuando vengo a ver, el nieto es el que está padeciendo, que quiere salir del alcohol y literalmente no tiene la fuerza y no puede. Y el alcohol lo llevó a violar, lo llevó a matar, lo llevó a esto y lo llevó a lo otro. Y cuando tú vienes a ver, hay personas atadas con maldiciones porque realmente hubo una alianza desde un principio de allá. Y a veces decimos, ay, mira, somos muy fáciles de decir fulano, fulanito, mira lo que está viviendo, o yo mira lo que estoy viviendo, ay, mira mi prima, ay, mi primo, o fulano y tal, está viviendo esto, tal otro, pero no sabemos que hubo un principio para que esta persona esté arrastrando esto. Es importante entender y reflexionar que a la hora de una alianza no somos nosotros nada más los perjudicados, va a ser una generación. A la hora de una decisión no somos nosotros nada más los perjudicados, sino también va a ser una generación. Yo estaba leyendo también y estaba resaltando aquí algo maravilloso, cómo este rey comenzó muy bien y terminó mal ante los ojos de Dios, y es la alianza que hizo Asa con Beadán. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 1, y dice la palabra: en el año 36 del reinado Asa, subió Basán, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Asiria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Mira aquí. He aquí yo te he enviado plata y oro para que venga y deshaga la alianza que tienes con Baasán, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad al rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín, las ciudades de aprovisionamiento de Nectalí. Y oyendo esto, Basán cesó a edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey de Asa tomó a todo Judá, y se llevaron a Ramá la piedra de madera que Basaba edificaba, y con ella edificó Jebá y Amispa. Pero mira lo que dice aquí. En aquel tiempo vino el vidente Ananí y Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y los etíopes y los libios, no era un ejército numerosísimo en carros y en mucha gente de caballos. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué no te apoyaste en Jehová, el que los entregó en tus manos? Porque los ojos de Jehová
contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se enloqueció grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Este hombre comenzó bien. Es importante que tú y yo entendamos que no es como comenzamos en los caminos de Dios, es como culminamos. El rey Saúl y el rey Salomón nos enseñan esto. Comenzaron muy bien, pero culminaron mal. Y este rey comenzó muy bien, hizo lo correcto de Dios. El hombre que clamó, le pidió a Dios ayuda, Dios se manifestó, Dios se le reveló, Dios le hizo entender que contara con él. Fino, todo muy bien, pero aquí hizo alianza y confió más en el rey de Siria que en el mismo Dios. Y hizo alianza con este rey como lo había hecho sus padres, es decir, que esto venía de generación, y ahí es donde realmente arrastramos nosotros maldiciones muchas veces por querer seguir los patrones de mamá, de papá, porque mi mamá, porque mi papá fue así, porque mi abuelita, porque mi tía, porque mi tío, porque mi familia. No, nosotros cuando llegamos a Cristo no estamos para seguir el patrón de nadie, estamos para seguir el patrón que hizo Cristo. ¿Cuáles fueron las señales? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Cuál fue la esencia? ¿Cómo era Cristo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aunque tengamos nuestro padre, nuestra familia, lo podamos admirar en ciertas cosas que hayan hecho, sí, pero que nosotros podamos seguir es los patrones que Cristo nos dejó, pisar y caminar cada paso que Él nos lleve y que vaya Él delante de nosotros. Una de las cosas que me llama la atención es que Él le dice: hagamos alianza como tu padre y mi padre hicieron. Y este rey Asa, en lugar de confiar en Dios y poner su confianza en Dios, realmente no lo quiso hacer. Al punto que terminó aborreciendo al vidente, al punto que terminó metiéndolo en la cárcel, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Le venía consecuencia, no quiso aceptar la profecía, no quiso aceptar lo que Dios le mandó en ese momento, no quiso humillarse, no se quiso apoyar ante Dios como lo había hecho anteriormente por una alianza. Mira todo lo que hace una amistad, mira todo lo que hace un pacto, mira todo lo que hace una unión a una persona incorrecta que no tenga a Dios y que no esté con Dios. Literalmente nos llevará a mucha desgracia y aplaudir y agradar ante las personas cosas que Dios no quiere y cosas que Dios no desea. Es importante que entiendas el tema del día de hoy. No te aliances con personas, con sitios, lugares o con grupos o amistades que realmente van en contra de lo que Dios no quiere para tu vida. Yo creo que el día de hoy podamos aprender que esto no nada más nos llevará a nosotros a consecuencias, sino también a tu generación. Muchas veces el compromiso no es nada más con nosotros mismos, sino lo que nosotros vamos a dejar de legado o de patrón o quizás de admiración para otros. Que las personas no nada más te admiren, sino que también puedan seguir ese legado, y ese legado que tú les des es la esencia de Cristo. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y recuerda que muchas veces si nosotros le dejamos esa alianza con Cristo, nuestra generación va a ser libre de muchas ataduras y maldiciones. Pero si nosotros le dejamos legado a nuestra generación con alianza de que realmente nos destruyeron a nosotros, nuestra generación también va a ser destruida. Así que es importante que hoy te afirmes y que hoy busques a tener una sola alianza, y es Cristo. Bendiciones.